Pues voy a estarles compartiendo pantalla. Bien, se ve la pantalla, ¿verdad? Ya, está bien, gracias. Y en el día de hoy se tiene programado que llevemos esta parte de estimación, ¿sí? Estimación por intervalos de confianza. Ojo, el tema de estimación es largo, es muy largo, pero ustedes con el doctor solo lo ven esta parte, que es estimación por intervalos de confianza. Hay otras estimaciones que son puntuales y esas son más demostrativas. Sin embargo, esta de estimación por intervalos de confianza no es tan demostrativa, directamente te dan algunos datos y tú puedes hallar directamente los valores respectivos que te piden para hallar, ¿no? Lo más importante que tienen que saber antes de entrar a estimación por intervalos y al siguiente tema que es pruebas de hipótesis, es esto que es conocido como alfa, que es el nivel de confianza, de significancia, de significancia. Y esto que es gamma, que es igual a 1 menos alfa, que es conocido como el nivel de confianza. Entonces, debemos de conocer estos dos términos, ¿sí? Este nivel de significancia es el error que tú estás dispuesto a cometer al realizar cualquier estudio que realices, ¿sí? Y es conveniente que sea próximo al 0% o al 0, ¿sí? El nivel de confianza, sin embargo, es lo contrario al nivel de significancia. Tal como su nombre menciona, es aquella probabilidad con la que tú quieres realizar un estudio. ¿Cuán seguro estás de que tu estudio que vas a realizar esté hecho, que tenga el menor error posible, ¿no? Por tanto, este es conveniente que sea próximo al 100% o al 1. Cuando les den esto como dato, ustedes tienen que clasificar qué te está dando, o el nivel de confianza o el nivel de significancia, ¿sí? ¿Cuál de estos dos datos te está dando? Entonces te vas a ubicar por estas proximidades, ¿sí? ¿Cuál es en sí el dato que te está dando? Porque o te da en el enunciado o tú tienes que hacer suposiciones. Por ejemplo, si es que no te da el nivel de significancia como dato, tú tienes que hacer la suposición de que se va a trabajar con un 5% de nivel de significancia. Esto es lo que te recomiendan los libros, los autores, ¿no? Ahora, el nivel de confianza, tú vas a trabajar con el 95%, si solo si no te está dando este valor. Bien. Entonces, solo vas a trabajar con este 95% y 5% cuando no te da en el enunciado este dato. O también sería conveniente que se lo pregunten al doctor, ¿verdad? Doctor, ¿con cuánto de nivel de significancia o con cuánto de nivel de confianza debo trabajar? Él les tiene que dar. Pero si les da miedo preguntar, entonces se trabaja. O sea, debería él igual de considerarles. ¿Por qué? Porque esto es lo que te recomiendan los libros, los autores de los libros, los que han realizado los respectivos estudios, ¿verdad? Bien. Entonces, esto es lo más quizás relevante que deben de saber en cuanto a antes de ingresar a estimación por intervalos de confianza. Cuando me habla de estimación por intervalos de confianza, hay diferentes tipos de estimaciones de intervalos de confianza, pero para eso, o sea, ¿tú qué quieres estimar? Tú quieres estimar un parámetro tita, ¿sí? Tú quieres estimar un parámetro poblacional. Entonces, tú quieres estimar un parámetro poblacional. A ese parámetro poblacional, si no se lo conoce como tita. Donde este tita puede llegar a ser o a formar
o ser reemplazado por cualquiera de estos parámetros poblacionales, que es la media poblacional, desviación poblacional, varianza poblacional, diferencia de medias muestrales, diferencia de medias poblacionales, razón de varianzas poblacionales, razón de desviaciones poblacionales, proporción de éxito poblacional, diferencia de proporciones de éxitos poblacionales. Puede formar cualquiera de estos valores o parámetros de la población, ¿sí? Este parámetro tita es el que yo debo de definir. En cada ejercicio que me diga realice una estimación por intervalos de confianza o realice una estimación por intervalos para una media, una varianza, entonces este tita, si te dice la media, entonces este tita es media. Si te dice varianza poblacional, entonces se convierte en varianza poblacional. Y así sucesivamente dependiendo al enunciado, ¿sí? Va a ser dependiendo al enunciado y van a verlo cómo lo vamos a empezar a resolver, ¿sí? Ahora, lo que necesitamos nosotros son las fórmulas, ¿sí? Pues esta parte es un poquito más larga, o un poquito quizá más compleja. Entonces vamos a ir directamente a su libro para extraer dichas fórmulas. Entonces, este es el libro de Rufino Moya. Entonces, el primero acá dice, intervalo de confianza para la media. Entonces, este es para la media con varianza conocida, muestra grave. Entonces, ¿qué sucede? Vas a tener que estimar para estimación para la media, estimación para la media poblacional con varianza poblacional conocida. Conocido se lo conoce con este signo de admiración, ¿sí? Conocido. Y muestra n es grande, mayor a 30. Ahí está, ¿sí? Muestra grande. Eso es lo que dice, ¿sí? Entonces, dice que yo debo, aquí está todo un estudio, ¿no? Está en el libro, es como que toda una resolución. Me dice que está dado por este punto, este de acá. Esta es la fórmula que yo debo de usar. Esta es la fórmula que yo debo de usar. ¿Cómo sé que debe de usar esta fórmula? Porque he hecho toda una demostración y en sí te dice que tú vas a tener esto que obtenemos acá, que es la probabilidad. Voy a poner más acá. Esta es la probabilidad de que la media poblacional, si ustedes observan, la media poblacional se encuentre entre este valor y este otro valor. Todo esto es igual a gamma, que es esta gamma. No es R, sí, es este. Vamos a gamma. Es gamma. Ahí está, sí, es este de acá. Que es el nivel de confianza o 1 menos alfa. Entonces, de ahí ha sacado que estos valores, fíjense, este valor de acá y este otro valor de acá, que en sí esto se los conoce como tita 1 y tita 2. Este de acá se conoce como tita 1 y este de acá como tita 2. Es como al decir esta probabilidad de que tita 1 sea menor o igual a la media poblacional, menor o igual a tita 2, donde esto es igual a gamma o 1 menos alfa. Ahí está. Entonces, esto voy a usar para estimar la media poblacional con varianza conocida, ojo, esto es varianza conocida, y tamaño de muestra grande. El siguiente. Acá te dice intervalos de confianza para la media con varianza conocida, y acá está, ¿no? Muestra grande mayor a 30. Entonces, tú tienes que tomar justamente este que acabamos de copiar a esto que es en el formulario. La situación acá es que también, ojo, si ustedes observan, sí, de la misma forma se puede aplicar este factor de corrección. Ahí está. Se puede aplicar. Y cuando aplico el factor de corrección, solo voy a aplicar este factor de corrección cuando me dan el tamaño de la mejor dicho, de la población o la población es finita, ¿no? Solo en esos casos. Y luego sigue siendo
la misma fórmula, se podría decir así. Bien, si no hay mucho quizá acá que ver y vamos a pasar directamente a la otra fórmula. Es como que te da algunas observaciones, algunas sugerencias, que nosotros lo vamos a ir aclarando cuando ya empecemos a llevar esto que son, bueno, empecemos a resolver los ejercicios de los exámenes. Acá está otro ejercicio. Por eso les digo, denle una ojeada, porque fíjense, acá hay ejercicios. Hay ejercicios resueltos, entonces ejemplo, 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 y venimos a este otro. Entonces, este otro me dice intervalo de confianza para la diferencia de dos medias. La diferencia de dos medias. Distribuciones con ambas desviaciones típicas conocidas. Muestras grandes. Entonces, ¿qué te está diciendo? Se conoce la varianza de ambas muestras o desviaciones. También se podría mencionar de esa forma. Y muestras grandes. Entonces voy a poner acá, estimación. Estimación para la diferencia de las medias poblacionales con varianzas, o sea, varianza de X y varianza de Y conocidas. ¿Sí? Conocidas, ambos se conocen. Conocidas con muestras N y M son, voy a poner acá N y M mayores a 30 o muestras grandes. Entonces, en ese caso, fíjense, tita 1, tita 2, de la misma forma que hace rato se está, dice que se va a usar esta fórmula, esta de acá, donde fíjense acá dice tita 1, tita 2, llega a ser a todo esto. Entonces, medio que largo, ¿sí? Pero son puras demostraciones. Ahí está. Entonces, esto. Y esta probabilidad es igual a ¿cuánto? Es igual a gamma. Ahí está. Y sin olvidar, y eso, ¿no? Nuevamente que esto es la probabilidad de tita 1 menor o igual a la diferencia de X menos la de Y, que esto es menor o igual a tita 2 igual a gamma, y esto es lo que tenemos acá. Fíjense, tita 1, tita 2, que en sí es lo mismo que está poniendo acá con comas separado por una coma. Es lo mismo. Entonces es como copiar ese formulario. Tita 1 y tita 2. Bien. El siguiente, a ver si encontramos intervalos de confianza para diferencias de dos medias con varianzas conocidas. Vamos a ver si ahí tiene algo que ver. No. Sigue explicando y acá están, ¿no? Los respectivos ejemplos. Los respectivos ejemplos. Ah, ya. Este es proporciones. ¿Dónde está el de proporciones? Acá está. Entonces vamos a quedarnos acá. Dice esto. Intervalos de confianza para una proporción muestras grandes. Voy a venir acá, intervalos de confianza o estimación. Para la proporción poblacional, con esta proporción, sí, para una proporción, con n mayor a 30, muestras grandes. En sí, en este caso, no debería de importar si es grande o pequeño, ¿sí? No importa si es grande o pequeño, eso por si acaso lo vamos a verificar. ¿Dónde está? Acá está. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula. Esta es la fórmula donde me indica a mí
que esto es la probabilidad de que el tita 1 sea menor o igual a P, que es de la población, proporción de éxito poblacional, y menor o igual a tita 2, esto es igual a gamma. Y en sí las fórmulas que voy a usar es esta de acá. Ahí está. ¿Sí? Es esta de acá, donde no debo de olvidar, este de acá es tita 1, y este de acá es tita 2. Bien. Ahora, el siguiente. Intervalos de confianza con... Y acá está, fíjense, este te dice muestras grandes, te dice. Con muestras mayores iguales, muestras grandes, sigue siendo lo mismo. La única diferencia es aquí que se aplica esto que es el nivel, el coeficiente, el factor de corrección. Entonces, lo mismo. Le sugiero, le den una ojeada por si acaso. Tamaño muestral para el de la proporción, no llevan ustedes esta parte, tampoco llevan. Tamaño de muestra para poblaciones finitas, tampoco llevan esta parte de los errores. Intervalo de confianza, acá está. Intervalo de confianza para diferencia de proporciones, ¿sí? Entonces, este de acá lo voy a, por si acaso, acá ponerlo. Muestras grandes o también muestras pequeñas, ¿sí? Si te da muestras grandes o pequeñas, igual puedes usar esta, no habría ningún problema. Entonces, el último, que es en cuanto a la distribución Z, lo podría decir así, porque fíjense, acá está un Z observado, Z observado, Z observado, donde todos estos Z observados son de tablas, eso no debo de olvidar. Entonces, estimación para la diferencia de proporciones P1 menos P2 con muestras y N pueden ser grandes o N y M pequeños, ¿sí? Pueden ser grandes o pequeños, no va a importar. Y te da, ¿dónde está este formulario? Es este de acá. Lo copiaré tal cual, más estos de acá arriba. Ahí está. Entonces, es esto, donde los intervalos son estos de acá, o este de acá, si no va a cambiar. Es el mismo. No me deja. Bien. Entonces mejor arriba lo dejaré. Esta parte no debe de olvidar que este de acá es como al decir la probabilidad de que tita 1 sea menor o igual a una diferencia de proporciones poblacionales menor o igual a un tita 2, donde esto es igual a un nivel de confianza. Vamos arriba. Bien. Esto es tita 1 y tita 2. Bien. El siguiente. Esto son algunos casos tipo muestras. Acá. Me estoy pasando este de acá. Dice intervalo de confianza para la media
con varianza desconocida y muestra pequeña. Entonces, estimación para la media poblacional con varianza poblacional desconocida, o sea, no se sabe, y muestra pequeña, n menor o igual a 30. Para esta circunstancia yo debo de usar ¿cuál? Me dice yo debo de usar esto que es la t-de-student, donde se convierte en esta probabilidad acá está. Nuevamente esto de acá es como mencionar la probabilidad de que tita 1 menor o igual a la media poblacional menor o igual a tita 2. Esto es gamma. O directamente mencionar con respecto a la distribución T de estudio. Donde este de acá es tita 1 y esto tita 2. Ahí está. ¿Sí? El siguiente, creo que tenemos dos más. Creo que dos más. Y con eso estaría como que el formulario ya realizado y estaríamos pasando directamente a los ejercicios. ¿Sí? Entonces, como que acá, como se menciona, como que media clase nos está tomando casi realizar dicho formulario. Ya, fíjense, este dice intervalos de confianza para la diferencia de dos medias con varianzas desconocidas, pero iguales, ¿sí? Muestras pequeñas. Entonces, estimación para la diferencia de dos medias poblacionales con varianzas, esta de acá y la varianza de Y, poblacionales desconocidas y con N y M menores o iguales a 30. Ahí está. Y ojo, me estoy olvidando de este dato más, ¿no? Que dice desconocidas pero iguales. ¿Sí? Varianzas desconocidas pero iguales con N y M menores iguales a 30. ¿Sí? O muestras pequeñas. Ahí está. ¿Por qué esto hay que especificar que son iguales? O sea, estas dos varianzas poblacionales no sabes cuánto es, no conoces, desconoces cuánto son estas varianzas poblacionales, pero son iguales. ¿Sí? Pero estas dos varianzas son iguales. Bien. La fórmula que vamos a usar es esta de acá. Un momentito, creo que está en la otra página completa. No hay en ese CS, no hay. Acá está. Sí, este nada más copiará. Acá está. Media poblacional de X menos la media poblacional de Y. Y voy a venir a copiar que es C de C. C sub S sub C. Acá, ¿no? Eso es S sub C. Y como hace rato, esto es la probabilidad de que la tita 1 sea menor o igual a la media de X
menos la media de y menor o igual a un tita 2 igual a gamma. Este de acá me está faltando. Igual a gamma. Bien. Ahí está. ¿Sí? Donde este SC, S sub C, es esto de acá. ¿Sí? Es esto que es la raíz cuadrada, entonces es un poquito más largo. Y en fórmula, solo usando la fórmula, es esta de acá. Esta de acá. Vamos a poner esto acá. Donde CS es esto. Y por último, este de acá es tita sub 1 y este tita sub 2. ¿Dónde está el de chi? Acá está. Entonces tenemos igual a este otro, que es con respecto a la probabilidad, con respecto a la varianza. En este caso va a ser estimación para la varianza poblacional. Para la varianza poblacional, solo dice eso. Entonces es ese y por último tendríamos que copiar este de acá. Entonces esta varianza poblacional se va a conocer como la probabilidad, la probabilidad de que tita 1 menor o igual a la varianza poblacional menor o igual a un tita 2, todo esto es igual a gamma, o el nivel de confianza. Y el otro, que es con respecto a, ¿dónde está? Fisher, este de acá. Está a ver con qué nombre. Intervalo de confianza para la razón de dos varianzas. ¿Sí? Intervalo de confianza para la razón de dos varianzas. Entonces se acabo de copiar. Un tita 1 y un tita 2. Y el último es estimación para la razón de dos varianzas. Entonces es esta de acá dividido entre la de y. Ahí está, para la razón de dos varianzas. Y es esta. Es esta de acá. Donde nuevamente la probabilidad de que tita 1 menor o igual a la razón de las varianzas poblacionales menor o igual a un tita 2, todo esto es igual a gamma. Y aquí está. He copiado el otro. Para disculpar, no es esta, es esta de acá arriba.
esto. Bien, entonces ahí está. Este es todo el formulario en sí que van a necesitar para este tema que es estimación por interno, ¿sí? Todo este formulario van a tener. ¿Ya? Cambia eso, porque los grados de libertad sin que intercambian cambian. Por ese motivo, ese es en específico, ¿sí? Sí, no te preocupes, como vamos a hacer ejercicios de este tipo, eh, o al menos espero que haya, o si no voy a buscar para la siguiente clase uno exactamente para este tipo de Fisher, porque esto es para Fisher. Entonces, no se preocupen, ¿no? Ahí se los voy a explicar, porque por ejemplo acá, ¿qué falta? Falta el 1. De acá es tita 2. Y en algún lado igual he visto que faltaba, por ejemplo, X y Y. Entonces, este es medias muestrales. Entonces, ahí está. Entonces, ahora sí podemos decir que esto está completo. Todo este formulario está completo y ustedes pueden hacer disposición de este formulario. Directamente entonces vamos a pasar ahora con este formulario a los ejercicios y se van a dar cuenta cuándo debo de usar cada tipo de formulario porque es medio que larguito, ¿no? Entonces nos va a tomar, como les he mencionado siempre, tipo media clase. Entonces no hay mucho quizá que profundizar en el formulario porque como han visto es como que ha agarrado, pegado, pegado, porque no tenía en sí este formulario. Tengo otro, pero que no, o sea, no es de esta forma, es de otra forma y tengo que ordenarlo. Bien, entonces vamos a realizar directamente los ejercicios. Entonces, acá está. Estuvimos realizando, ¿no?, este examen y vamos a iniciar primeramente con el ejercicio número 3. El ejercicio 3. Entonces no hay donde perderse quizá en el formulario porque bueno, les voy a enseñar sobre todo como en distribuciones muestrales, ¿no? Qué tipo de condiciones debes de cumplir o qué tipo de datos te está dando y debes de usar el respectivo formulario que acabamos de realizar. Voy a venir por acá. El ejercicio número 3. Pues si lo hacemos rápido, por ejemplo, el día de hoy podemos hacer 3 ejercicios. La siguiente otros 6. Depende de cómo lleguemos a avanzar. Bien, ahí está. Entonces tengo este problema, me indica la media y la desviación típica de las cargas máximas, de la carga máxima soportada por 100 cables producidos por la compañía Duramas son de 20 toneladas y 1.1 toneladas. ¿Sí? Entonces, datos. Tiene este indica algo así como que la media de un Duramas. Donde te dice que la carga soportada por quién, por 100 claves de cables producido por la compañía Duramas son de 20 y 1.1 toneladas. La media y la desviación típica de 60 cables producidos por la compañía de cableo, entonces tienes dos compañías. Uno Duramas y la otra compañía de cableo. Son de 16 toneladas y 0.8 toneladas respectivamente. Determinar un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de cargas máximas medidas y verificar si las cargas son iguales. Entonces, tienes estos dos compañías. Cada una, me imagino que son cables, y quieres saber cuánto cargas máximas soporta. ¿Sí? Entonces, primeramente, ¿qué son estos 100 cables? ¿Qué son estos 100 cables? ¿Qué son estos 20 toneladas y 1.1? Dime.
es n igual a 100, me indicas, ¿verdad? ¿Para quién? Para Duramas. Bien. Aquí esto es lo interesante, ¿sí? Sucede que en ningún momento, como les he mencionado, en ningún momento me está hablando con respecto a la muestra. Directamente solo me dice la media y la desviación de quién, de 100 cables de esta compañía Duramas, son de 20 toneladas y 1.6 y 1.1 toneladas. Y de la otra me dice de 60 cables. ¿Qué sucede? Nosotros anteriormente hemos determinado, si no me indica en ningún momento que es de alguna muestra, yo debo de tomar en cuenta que es de la población. No está mal, no está mal aquello, en sí debería de ser de esa forma y aquí en sí debería también de poner algo respecto a que es una muestra. ¿Sí? ¿Por qué yo me doy cuenta de que es una muestra? En sí este 100 es n, es 100 de n, que va a ser tamaño de muestra. ¿Por qué? Porque en estimación por intervalos, que justo acá me dice determinar un intervalo de confianza, o sea, te está diciendo determinar la probabilidad de quién, de un intervalo de confianza de un tita 1 que sea menor o igual a un tita 2 de confianza del 95%, o sea, este gamma va a ser igual al 95% de confianza. Para la diferencia de cargas máximas de medias y verificar si las cargas son iguales. Para la diferencia de cargas máximas. Y solo sabes que en estimación por intervalos de confianza, ¿qué son? Es la media de X menos la media de Y, que son poblacionales. Es esto lo que más o menos te está interpretando para que tú determines cuánto es que tita 1 y cuánto es tita 2. Entonces, los datos, por ejemplo, si yo pongo n mayúscula, no estaría mal, o sea, yo podría interpretar que esto es 100, pero ¿qué van a hacer estas 20 toneladas? Ah, media poblacional, porque evidentemente hasta el momento no me menciona nada de una muestra, ¿verdad? Si yo tomo de esta forma 20 toneladas, para la media poblacional, acá, ¿qué es? O sea, es como vas a reemplazar 20 toneladas menos el otro que es de 16 toneladas, pero no vas a poder hallar esto que es tita 2 y tita 1. Y si yo voy a mi formulario, si ustedes van a observar todos los datos que van a tener para tita 1 y tita 2, fíjense, son muestrales. Fíjense, acá es P, sombrerito o P rayita, en nuestro caso que nosotros pusimos, son de la muestra. Estos, fíjense, este es el único que te da con varianza, pero te dice conocida. Pero si son desconocidas las varianzas, toditos son, fíjense, muestra, muestra, todos están en función media muestral, todos están en función a las muestras. Tita 1 y tita 2 siempre son respecto a muestras, todos. Fíjense acá, muestra, muestra, todos son muestras. Acá igual, fíjense, desviación en sí, varianza muestral. Muestral, esto igual, en sí estos son de tablas, ¿no? Tablas, pero esto es muestral, muestral, tablas, acá, varianzas muestrales, muestrales, y esta razón es lo que quieres hallar. Y tita 1, tita 2 siguen siendo de las muestras. Entonces, por ese motivo, cuando a mí me dice estimación, en algún momento te tiene que dar datos de quién, de las muestras, no de la población. No te interesa mucho que te den datos de las poblaciones. ¿Por qué? Porque tú más bien quieres estimar aquellas poblaciones, más o menos entre qué valores se encuentran. Por ese motivo, yo debo de quizá esto grabármelo y decir que si me piden estimaciones por intervalos, necesariamente los datos que debo de obtener deben ser de muestras. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, este n es de la muestra, ¿sí? Estos 100, tamaño de la muestra. Entonces, estas 20 toneladas, ¿qué va a ser? Media. ¿Media de quién? De la muestra. 20 toneladas. El otro, 1.1, desviación típica de quién? De la muestra. De X. De la muestra, que es de 1.1 toneladas.
Y voy a definir que esta dura más va a ser la variable X y esta cableco va a ser la variable Y. Entonces, para la siguiente compañía, te dice la media y la desviación típica de 60 cables, entonces este va a ser M de 60 cables, producidos por la compañía de Cableco son de 16 toneladas en su media. Y la otra, que es la desviación típica de 0.8 toneladas. Ahí está. Bien, entonces en sí te está dando este dato, ¿no? Que la probabilidad o el intervalo de confianza, tita 1, tita 2, con el 95%. Entonces, ¿qué vas a poner? Vas a poner que gamma es igual al 95%. Pero antes de realizar todo eso, ¿sí? Entonces, el primer paso que ustedes deben de realizar, es definir tita, el parámetro poblacional. ¿Qué parámetro va a ser este tita? Lo bueno va a ser que ya he definido acá arriba en esta probabilidad. ¿Por qué? Porque me dice determina un intervalo de confianza del 95%. ¿Para quién? Para la diferencia de cargas máximas, medias, cargas máximas, medias, diferencia. Entonces, esto tiene que tomar cualquiera de estos parámetros que los puse aquí arriba, ¿no? Este parámetro puede ser media, puede ser desviación, varianza, pero justo me dice para diferencia de dos medias de la carga máxima. Entonces, esto va a ser media de X menos media de Y. ¿Dónde yo debo de especificar a qué distribución viene, o mejor dicho, de qué distribución? Para eso voy a definir que esta media de X menos la media de Y pertenece a un tita 1, ¿verdad? Acá está. Entre un tita 1 y a un tita 2. ¿Qué me indica eso? Que esta media o diferencia de medias se encuentran entre este punto y este otro punto. Lo mismo que estás definiendo acá. Y como he mencionado, también tienes que definir a qué distribución pertenece. ¿A qué distribución pertenece todo esto? Entonces, para yo saber a qué distribución pertenece, debo de ir primeramente a mi fórmula de distribuciones. Y también debo de ir a esta parte que en sí debería ser mi formulario de intervalos de corte. ¿Para qué? Para definir cuál fórmula voy a usar. Primeramente, me dice estimación para media. ¿Tita es media? No, es diferencia de dos. Entonces, no, esta de acá, chao. La primera no. La siguiente, estimación para media, es esta. Sí funciona, esta sí. Pero también te indica que, fíjense, las muestras. Tamaño de muestras y varianzas. Fíjense sus desviaciones. Solo te da desviaciones muestrales. Voy a venir acá. Aquí te dice medias, diferencia de medios, con varianzas poblacionales conocidas y tamaño de muestras grandes. Sucede que tú tienes justamente esta parte de estimación para las medias. Varianzas, esta no cumple, ¿verdad? Esta no, esta sí. Y el tamaño de la muestra, mayor a 30. Tampoco. Entonces, basta que una de estas no cumpla. Entonces, tú rechazas que debes de usar esta fórmula. La siguiente, esta de acá, para proporciones, ¿no? Proporción. No, claramente ya no funciona. Este de acá, proporción para una media. Es esta. Para una media, pero me dice diferencia. No, entonces no. Esta de acá, con varianzas desconocidas. Sí. Entonces, tienes que son desconocidas, pero iguales, aunque no te menciona, se hace la suposición de que son iguales. Lo que sucede es acá, no se conocen esto que son, bueno, en sí no son pequeñas su tamaño de muestra. Si yo voy a mi formulario, bueno, a mi problema me dice 100 y el otro es de 60. 100 y 60.
no puedo usar, por tanto, esta fórmula. Y si yo voy a las demás, tampoco. Esta es para varianza, razón de varianza. Entonces, ¿qué debo de hacer? No hemos copiado, creo, una fórmula. Voy a revisar. Falta una fórmula, tal parece. Proporción, Z, desconocidos, muestras grandes, no. Conocidos, dos muestras conocidos, tamaño de muestra para una media, ya, es estas, faltan dos muestras, faltan dos fórmulas. Sí, exacto, a eso, como has mencionado, a eso directamente llegarían a la distribución normal, pero me olvidé de colocar estas dos fórmulas. Esta, fíjense, cuando tiende a la distribución normal, como mencionabas, pero acá, ¿qué desviación es? Es desviación muestral. Entonces me ha faltado copiar esta fórmula, pero no sé dónde se encuentra. Así, justo es esta. Esta es para una media, por ejemplo. Para una media, como has mencionado. Bueno, ni modo, lo voy a copiar después, chicos. Lo voy a tener que buscar bien. No sé, es que tampoco es como que he sacado mucho del Rufino Moya. Nos estaría faltando dos fórmulas. Las aproximaciones cuando no se conoce, mejor acá, no se conocen las varianzas, son desviaciones, diferencia, mejor dicho, diferencia de dos medias poblacionales, varianzas varianzas poblacionales desconocidas y muestras grandes. Entonces falta esa, por ejemplo, falta esa, creo que yo la tengo, pero es que esa no sé en dónde estará. Es como que directamente sacar estadística. Estadística 2, no, creo que no está acá. No. Es con el ingeniero Manchego. No sé si ustedes lo conocen. Estadística Manchego. Creo que es esto. Sí, acá está. Su texto. Entonces, lo bueno es que sí manejo algunas que otras bibliografías y de él vamos a usar. De él me gusta justamente su formulario para estimaciones. Acá. Entonces, fíjense, él tiene ya más o menos este formulario. Este es para qué intervalos de confianza para estimar la media aritmética, la media de la población. Te dice es normal, normal o cualquiera. No necesitas en sí la distribución. Esta de acá pueden omitir. Lo que vas a necesitar es esto, que es tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra, grande, pequeño, grande. Y acá está, varianza, conocido o desconocido. Y de ahí inicias, ¿no? Ingresas y sabes qué tipo de fórmula vas a usar. Ahora mismo nosotros estamos en esta parte, donde nos dice intervalos de confianza para estimar la diferencia entre medias aritméticas o entre la diferencia, justamente el nuestro que nos decía, la media, acá está, fíjense, 1 y 2, aunque nosotros manejamos la media de X y media de Y, ¿verdad? Entre estas. Te dice tamaño de muestra, grande, pequeño y acá está otro. ¿Sí? Entonces tienes dos grandes y en nuestro tamaño de muestra, en nuestro ejercicio, en el nuestro nos dice son grandes, ambos son grandes. Entonces voy a ir, dice, son grandes. Esta es grande y grande. Puedes usar esta o esta, pero va a depender mucho de esto. Te dice varianzas, fíjense. Varianzas poblacionales. ¿Conocidas? No, no conozco. Esta otra. Varianzas poblacionales desconocidas. Sí, es esta. Entonces, si tú observas, puedes ingresar, ¿no? Es grande, o esta otra que es grande, pero varianzas desconocidas. Entonces ingresas fila y columna y observe. Este es la misma que este.
son las mismas. Entonces, podrías hasta omitir, por eso el cualquiera, y directamente solo tendrías que tomar en cuenta el primero y el segundo, ¿no? Y es esta. Esta es la fórmula que debemos de usar. La situación es esta. Aquí no está todo completo, ¿no? Todo completo. Te dice un Z de tablas, media de X, media de y esto lo interpreta con más, menos, ¿sí? Acá, más, menos, donde tú sabes, por ejemplo, para tita 1 y tita 2, si ustedes van a observar, esta que es más, menos, el del tita 1 lleva el signo negativo y el otro, el de tita 2, el signo positivo. Y llegaría a ser a esta observación de acá, que es de z de tablas, multiplicado por s de x sub 1, s de x sub 2, todo eso está denotado acá. Es esta de acá. Esta de acá. Entonces nosotros vamos a ir y directamente vamos a reemplazar. Y yo se los voy a poner si están acá. Me dice, primeramente, en sí ese sería el segundo paso, el segundo, tercer paso. Nos estamos saltando paso. Antes de eso, quería saber qué distribución es. Distribución. Y si yo voy al formulario, ¿qué distribución hay? Este de acá me indica, el Z de tablas. En nuestro caso lo hemos conocido como Z observado. Entonces voy a decir que es de la distribución normal. ¿Y cuál es la fórmula de la distribución normal? Pues es esta de acá que me dice que va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de la media poblacionales. Todo esto dividido sobre ¿cuánto? Dividido sobre la raíz cuadrada de la varianza muestral de x al cuadrado y sobre n, varianza de y, sobre m, ambos sumándose. Ahí está. Sería esta distribución, ¿sí? Esto es como el primer paso. Algunos pasos, no sé si el doctor les permita saltar, ¿no? Por ejemplo, acá, distribución normal, quizá ustedes solo pueden poner distribución normal, no sé, no sabría decirles, ¿sí? Pero al doctor al menos le gusta que pongan el tita, este tita, a qué distribución va a tender o qué distribución se va a tener que usar. Ese es el primer paso. El segundo paso. En el segundo paso, ustedes en sí tienen que graficar. ¿Graficar con qué? Graficar con el nivel de confianza, que es del 95%. ¿Cómo voy a graficar? Entonces, para eso tú primeramente has definido qué distribución es. ¿Qué distribución es? Es distribución normal. ¿Cómo se grafica la distribución normal? De esta forma. Menos infinito a infinito positivo. Una campana de Gauss simétrica, pico más alto, 0. ¿Y de qué forma se grafica? Cuando me dice estimación por intervalos, tal cual vas a tener dos intervalos. Un punto, que va a ser un tita 1, según la probabilidad, y un tita 2, que ojo, en la distribución normal, estos siempre van a ser puntos simétricos. Este va a ser un menos z de tablas o z observado, y esta de acá va a ser un z observado positivo. Es el mismo valor, pero con signo diferente. Y la media poblacional se va a encontrar dentro de todos estos dos intervalos. Dentro de estos dos intervalos. Ahí está. Donde esto que acabo de pintar es gamma, que es del 95% o igual a 0.95. Esto de acá siempre va a ser alfa medios y este otro lado siempre va a ser alfa medios, ¿sí? Sin importar que sea esta gráfica Z, o sea T de student, o sea chi cuadrado o Fisher, ¿sí? No va a importar, siempre va a ser alfa medios a los costados y al medio siempre va a ser el nivel de confianza. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? De acá voy a extraer cuánto es alfa. Un poquito más arriba.
De aquí voy a extraer cuánto es alfa. Entonces, de acá yo sé que alfa es igual a cuánto. No olviden que este gamma en sí es igual a 1 menos alfa del 95%. Entonces, ¿cuánto va a ser alfa? Alfa es de, ¿cuánto es? 0.05 o del 5% o de 0.05. Y acá, como has mencionado, sería de 0.025. Ahí está. ¿Para qué he realizado todo eso? Para yo poder meter a tablas cuánto voy a obtener este Z observado. ¿Cómo ingreso a tablas? Yo voy a ingresar a tablas con la probabilidad de qué? De que Z sea menor o igual al Z observado positivo, ¿sí? Porque es el mismo punto que el negativo, solo con signo cambiado, ¿verdad? Entonces, Z observado. ¿De cuánto va a ser este Z observado? Primeramente necesito saber cuánto va a ser su probabilidad, ¿verdad? Me dices los valores de Z, o sea, los valores de toda esta línea Z, que sean menores o igual a este Z observado. Entonces, cuando es igual, está ahí. Y cuando es menor, ¿cuál sería? Sería todo esto, ¿verdad? Sería todo esto que estoy subrayando con amarillo. Entonces, ¿cuánto es esa probabilidad que acabo de subrayar con amarillo? Va a ser la sumatoria de este punto más este otro punto, ¿verdad? O este, como que este triángulo que no he pintado más todo lo que está pintado con azul. ¿Cuánto me da eso su sumatoria? 0. ¿Cuánto me da? Exacto, 0.97. Sí, ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar este Z observado con esta probabilidad. Voy a ingresar a tablas. Pues voy a venir acá, tablas. Está en acá está. ¿Para qué distribución? Distribución normal. Entonces, esta es la que me sirve. ¿Qué necesito saber? Necesito saber Z. Por tanto, debo de hallar la probabilidad de 97,5. Entonces, eso se debe encontrar más acá abajo. Ahí. Entonces, voy a poner y voy a copiar acá. Quiero hallar la probabilidad de que Z sea menor o igual al Z observado cuando yo tengo la probabilidad de 0,975. Este valor de probabilidad tengo que buscarlo acá dentro. Y si yo busco bien, ese valor justamente está acá. ¿Verdad? Está ahí, fíjense. 97,5, esto es 9,750, que es lo mismo. Es lo mismo. Es como al decir acá aumentar el cero, es lo mismo, no afectaría en nada. Entonces ingreso fila y color a su fila. Entonces, ¿cuánto me da? 1.9. Y en su columna ingresaría de esta forma y acá está el valor. Por tanto, el Z observado de cuánto es, de 1.96. Voy a ingresar acá, 1.96. Este Z observado había sido de 1.96. Este de acá va a ser menos 1.96. Siempre estos dos puntos son simétricos, ¿sí? En estimación por intervalos son simétricos. En la distribución normal, ¿sí? En la distribución T-de lo mismo, son simétricos. ¿En dónde no van a ser simétricos? En el chi cuadrado y en el fish. Ahí van a ver, va a ser de otra forma. Bien. ¿Para qué he hallado eso? Para poder pasar al tercer paso, que es la forma. ¿Sí? El tercer paso, la forma. Entonces, ¿la fórmula cuál es? La fórmula es esta, ¿sí? Si ustedes observan, es más menos, entonces, es esta de acá. La diferencia de las medias muestrales, más menos el Z observado, en nuestro caso Z observado por esta
ese subíndice de las diferencias de las dos muestras, que es esto de acá, ¿sí? Entonces eso voy a copiar para este lado. Este tita muestral va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de las medias muestrales, más, lo haré mejor, diferencia de las medias muestrales más menos, ¿qué valor? El z observado, multiplicado todo esto por la raíz cuadrada ahí, de la varianza de la muestra de X y la varianza de la muestra de Y. Esto es más N y E. Y eso está justo acá. N y M y E. Y está. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula que voy a usar. Yo lo estoy poniendo todo en uno, ¿no? O si no, debería de hacer en sí como esto de acá. Un tita 1, tita 2 se encuentran entre estos dos puntos. Debería de hacerlo. Pero también funciona si lo pongo así. ¿Por qué? Porque tú vas a hallar un tita 1. Voy a poner acá. Para hallar el tita sub 1, que lo voy a poner con rojito. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a la diferencia de las medias muestrales. ¿Cuánto es esas medias muestrales? 20 y la otra es de 16. Voy a ir reemplazando todos los datos. 20 menos 16. Más menos. Al tita 1 siempre, como he mencionado, le pertenece el signo negativo. Menos el z observado. Y ese z es el que yo he hallado en el paso número 2, ¿verdad? Por eso siempre necesito primeramente hallar ese punto de tablas. Y es de 1.96 multiplicado por la raíz cuadrada de la diferencia, bueno, de la suma de las varianzas muestrales. Aquí yo tengo, esta es desviación de X y esta otra desviación de Y. Me parece esto igual. Desviación de Y. Entonces me dice este es 1.1, 0.8. Pero me pide varianza. Lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado. Este de acá, 0.8 al cuadrado. Más NY. Entonces el tamaño de la muestra, 100 y 60. Entonces, por favor, estén metiendo ustedes a su calculadora y meditan cuánto les sale el resultado de tita 1. Y ahora mismo vamos a hacer para tita 2. Para tita 2 va a ser lo mismo, chicos. Son los mismos valores. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el signo. Este que están viendo como tita 1 ahora se va a convertir en tita 2, pero con signo positivo. Ahí está. Tita 1 negativo, tita 2 positivo. Entonces, ¿cuánto me da estos dos valores para tita 1 y tita 2? 3.70, 4.29. Ambos son positivos, ¿verdad? Bien. Entonces, el último paso, que es la conclusión, porque en sí aquí, hasta aquí ya se echó todo el ejercicio, ya está resuelto. Pero como siempre, la estadística vas a tener que concluir, ¿sí? Se tiene que la media de X menos la media de Y pertenecen. ¿A qué puntos pertenecen? A un tita 1 y un tita 2. Y ese tita 1, ¿cuánto es? 3.70 al 4.29 con un gamma del
95 era, ¿no? 95%. Aquí está. O con un nivel de confianza del 95%. ¿Qué es lo que estamos hallando? Si yo vuelvo a leer, dice determinar un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de cargas máximas, medias y verificar si las cargas son. Entonces ya has hallado los intervalos de confianza. Con nivel de confianza de 95 has hallado los intervalos. Pero te dice verificar si son iguales. ¿Sí? Entonces, yo les voy a decir así en plan rápido, cuando las medias poblacionales son iguales. ¿Sí? Entonces, solo voy a tomar en cuenta esto. La media de X es menos la media de Y. Si esta diferencia son iguales, o sea, ¿cuándo va a ser la media de X igual a la media de Y? Cuando el resultado me dé 0, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si la media de X menos la media de Y no me da un resultado 0, sino un resultado positivo? ¿Y qué va a pasar cuando la media de X menos la media de Y me dé un resultado negativo? Ahí está. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando es 0 me indica que son iguales, porque si este es, pongámosle 2 y este es 2, 2 menos 2, 0. Ah, sí, son iguales. Entonces, este 0 se tiene que encontrar en estos dos intervalos, entre este valor y este otro valor. Se encuentra el valor de 0 para decir que son iguales. ¿Se encuentra en el valor de 0, chicos? No, ¿verdad? Está fuera. El 0 se encuentra antes del primer tita o del tita 1. Está antes. Entonces no forma parte. ¿Qué sucede? Me dice este valor es positivo y el otro igual es positivo, ¿verdad? Estos dos valores están siendo positivos. Y cuando los dos valores son positivos, acá está. El valor, ¿cuándo me da positivo? Cuando X, suponiendo este que sea 6 y este sea 2, cuando el de X es mayor. La media poblacional de X es mayor que la de Y, entonces te va a dar positivo. ¿Qué pasa si me da negativo? En ese caso, este lado y este otro lado, ambos te tienen que dar, ¿sí? Ambos intervalos te tienen que dar negativo. Si te dan ambos negativo, ¿qué te indica? Que este de acá, pongámosle 3 y este de acá 4, ¿quién es superior? El de Y. Por eso te está dando negativo, pero a ambos lados. Ahora, ¿qué sucede si te da un negativo y un positivo? En ese caso son iguales, porque el 0 forma parte entre estos dos valores, porque va a ser uno negativo y el otro positivo. En una recta real, el 0 se encuentra justamente al medio, ¿verdad? De los valores negativos y positivos. Entonces, de esa forma yo voy a saber en esta parte de estimación por intervalos si son iguales o si alguno de los dos es superior al otro. ¿Sí? Entonces, contestando a esta pregunta que me dicen y verificar si las cargas son iguales, ¿cómo voy a verificar? De esta forma. Ahora yo les pregunto, ¿son iguales? ¿Son iguales las dos medias poblacionales o las dos cargas? No, son diferentes, exacto. Por tanto, las cargas son diferentes. Y ustedes se lo pueden hacer, ¿no? Esto como que en una recta real, si son iguales, el 0 está, lo pueden hacer tipo así. Aquí se encuentra el 3.7 y acá el 4.29 y el 0 se encuentra acá. Entonces, cuando la media para la media de X es igual a la media de Y, la diferencia de X menos la diferencia de Y, esto es igual a 0. Y justamente el 0 está fuera de estos intervalos.
Ahora mismo la diferencia me dice pertenece a estos dos intervalos, ¿sí? Entonces, no, no son. Ustedes véanlo de qué forma, o sea, podrían concluir con alguna grafiquita, de alguna forma, ¿no? Entonces, eso sería quizá para indicarles un poquito si son iguales o alguno de los dos es superior o inferior a la otra compañía, en este caso, ¿no? Entonces, esta es la solución del primer ejercicio. Quizá este ha sido un poquito más largo, sí, también ha sido un poquito más rebuscado al tener que buscar esta fórmula, ¿sí? Pero, pero ustedes podrían ya usar esta fórmula y ponerlo a su formulario. Para, ojo, esto es para, bueno, en sí, esta de acá, ¿no? Esta de acá. Esta de acá la pueden poner a su formulario e indicar que es para la diferencia de dos medias poblacionales cuando no se conoce o con varianzas desconocidas, pero muestras pequeñas. Ah, no, muestras grandes y varianzas desconocidas. Y ya está. Entonces ese es el formulario. Y voy a ir directamente al otro ejercicio. Antes de eso, dudas, preguntas. Antes de olvidar. Dudas, chicos, preguntas, consultas. Ya. Vamos a ir al siguiente ejercicio que es la 4. Bien. Bien. El ejercicio número 4 nos dice así, ¿no? Entonces siempre vamos a tener primero que sacar todos los datos e interpretarlos. Entonces, datos. Dice así, dos grupos escogidos al azar de 50 alumnos de una escuela de secretarías aprenden taquigrafía por dos sistemas diferentes y luego se someten a pruebas de dictado. Se encuentra que el primer grupo obtiene un promedio de 120 palabras por minuto, con una desviación estándar de 11 palabras, mientras que el segundo grupo promedia 110 palabras por minuto con una desviación estándar de 10 palabras. Inciso A, determinar un intervalo de confianza del 90% para, entonces, antes de eso, para la diferencia de las dos medidas. Sí, se parece al otro, ¿no? Pero voy a poner acá grupo 1 y un grupo 2. Son dos grupos, ¿sí? Un grupo 1 de secretarías y otro grupo. Son dos grupos escogidos al azar de 50 alumnos. ¿Sí? De 50 alumnos. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice que estos 50 alumnos aprenden taquigrafía por dos sistemas diferentes. Es como al decirles, ustedes, que son exactamente ahora mismo, creo que son 5, las 5 personas están aprendiendo esto que es resolver ejercicios de estadística 2. Pero los mismos 5 están también aprendiendo otra materia, pongamos, ¿no? Otra materia en otro horario. Entonces, ¿qué sucede? El grupo 1 y el grupo 2, ¿qué tamaño de muestra tiene?
tamaño de muestra, 50. Para el grupo 1, 50, y para el grupo 2, ambos son de 50. ¿Por qué? Porque me dice dos grupos escogidos al azar de 50 alumnos, de 50 alumnos, de una escuela para secretarías. Aprenden taquigrafía por dos sistemas diferentes y luego se las someten a pruebas de dictado. Se encuentra que el primer grupo de 50 obtiene un promedio de 120 palabras. El promedio del primer grupo es de 120 palabras por minuto, con una desviación estándar 11 palabras. Mientras que el segundo promedia 110 palabras por minuto, con una desviación estándar 10 palabras. Inciso A. Inciso A. Determinar un intervalo de confianza del 90% para la diferencia de dos medias de los dos métodos. En sí es como que muy confuso. Esto no debería ser grupos, ¿sí? Debería de ser método 1 y método 2. ¿Sí? Dos sistemas, o sistema 1 y sistema 2. Porque estos 50 estudiantes son para ambos métodos. Y por eso te dice acá, taquigrafía por 2. Aprenden, o sea, estos 50 aprenden taquigrafía por dos sistemas diferentes. O sea, son los mismos 50 alumnos que aprenden dos sistemas diferentes y dan su respectivo examen, ¿no? Y con el método 1, o sea, cuando dan por el método 1, obtienen 120 palabras por minuto. Y cuando dan por el método 2 o el segundo sistema, 110 palabras por minuto. Por eso en la pregunta dice determinar un intervalo de confianza para la diferencia de medias de los dos métodos. Es un poquito medio que rebuscado, medio que confuso. Creo que ha intentado cambiar las palabras, pero al final no le ha ido bien. Bueno, entonces esta es la probabilidad de quién, de un tita 1 menor o igual a quién, a la diferencia de las dos medias. Eso es lo que te dice, ¿no? Quieres saber el intervalo de confianza de estas dos medias cuando tienes un nivel de confianza del 99%. Ahí está. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el primer paso. Tita, ¿verdad? Verificar tita. Este tita, ¿de qué va a ser? Medias, porque eso te dice, ¿no? La diferencia de las medias. Y en sí, si se van a dar cuenta, fíjense, tamaño de muestras grandes, es medias, es lo mismo que acá. Es lo mismo. Voy a copiar. ¿Para qué nos vamos a complicar y tardar? Es lo mismo que este lado que acabamos de hacer, porque son lo mismo, son muestras grandes con varianzas desconocidas, donde sí va a cambiar va a ser acá, ¿verdad? Va a cambiar acá. ¿Por qué va a cambiar? Porque el nivel de confianza el nivel de confianza de 1 menos alfa es del 99%. Por tanto, ¿cuánto va a ser alfa? Del 1% o igual a 0.1, a 0.01. Ahí está. Entonces, yo debo de graficar según estos datos. ¿Qué distribución es? Normal, ¿no? Normal, eso es lo que ya has definido anteriormente. Entonces, distribución normal, Z de tablas, una campana de Gauss simétrica, el pico más alto 0, acá lo pondremos,
el pico me salto 0 desde menos infinito a infinito positivo. Y como hace rato lo puse, esto de acá siempre va a venir con 2 puntos, que van a ser simétricos. Ahí está. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que voy a pintar? Siempre la parte del centro. Siempre se la donde me indica que esto siempre va a ser 1 menos alfa o gamma. Esto va a ser alfa medios, donde este gamma es de 0.99. ¿Sí? Si quito el porcentaje, 0.99 o igual al 99%. ¿Esto cuánto va a ser? Alfa medios. 0.01 dividido entre 2. ¿Cuánto me da? 0.005, creo que es así, ¿verdad? 0.005. No me corrigen, si no, por favor. Menos z observado y este de acá va a ser z observado. Entonces siempre se va a distribuir de esta forma. Alfa medios, gamma negativo. Y un z observado negativo y un z observado positivo. Entonces yo quiero saber qué, quiero saber la probabilidad de que z sea menor o igual a cuánto. A z observado. Si no se ubican acá cómo sumar estas dos probabilidades hasta este punto, pueden usar esto que es igual a 1 menos alfa medios. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 1 menos alfa medios? 1 menos 0.005, ¿cuánto me va a dar? 0. Exacto. 0.99. Ahí está. Entonces, ya sea de esta forma, que usen alfa medios, 1 menos alfa medios, o de esta otra forma, ¿no? Donde directamente hemos venido y hemos sumado este valor más este valor, y te da lo mismo. ¿Sí? Te da lo mismo. Bien, voy a ingresar a tablas con esta probabilidad para hallar este z observado. Entonces, tablas de distribución normal. Pero esto ha cambiado, ¿no? Ahora es 0.900. 0.995, 995. Entonces, ese valor voy a ir y voy a buscar. Bien, 0.995. Por acá se tiene que 90. Acá. Este y este. Justo esos dos valores son los más próximos, ¿verdad? A este valor, 99.5. Acá para llegar al 5, ¿cuánto le falta? 0.0001. Acá, ¿cuánto se ha sobrepasado de este punto? 0.001. Entonces, justamente sucede que se encuentra al medio de estos dos puntos. Al medio se encuentra ¿qué valor? Esto de 0.0, bueno, 0.995. Al medio se encuentra estos dos valores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primeramente voy a ir a su respectiva fila. El valor es de 2.5. Acá es 2.5. Me falta saber cuál es el decimal. Entonces voy a subir con ambos. Voy a subir con ambos. ¿Por qué? Porque justamente se encuentra al medio de esos dos valores esa probabilidad y está acá. Los valores son este y este. Entonces, como se encuentra al medio este 0.995, también voy a necesitar el valor medio de estos dos puntos. A eso en sí se lo conoce como interpolación. Entonces nosotros directamente, sin necesidad de hacer ninguna interpolación, vamos a agarrar 0.07 y 0.08, sumo y divido entre 2, ¿cuánto me da? O el valor que se encuentra al medio de estos dos, 0.075, ¿verdad? ¿Me da eso, sí o no? Entonces, al obtener este punto medio, ¿qué voy a hacer? Los siguientes decimales de este 5, continuando del 5, es de 75. Ahí está.
el valor de z observado, por tanto, es 2.575. Acá es de 2.575. Este es el valor de z observado. Ahí está. Por tanto, esto era de 2.575 menos 2.575. Tercer paso, tita. Pues sucede, ¿no? Como hace rato les he comentado, son los mismos datos. Y al serlo, o sea, son los mismos datos. Tienes media, medias, tamaño de las muestras, tienes sus respectivas desviaciones, tienes o varianzas, ¿no? Y como te he indicado, son muestras grandes, con varianzas poblacionales desconocidas, pero diferencia de medios. Entonces la fórmula va a seguir siendo la misma que hace rato, ¿sí? La misma que el anterior ejercicio. Por eso lo estoy copiando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar un tita 1, pues. Un tita 1 y un tita 2. Un tita 1, que va a ser igual a ¿qué? A la media muestral de X menos la media muestral, acá está, 120 menos 110, 120 menos 110, menos, ¿no? Siempre este menos, tita 1, siempre el signo negativo, multiplicado por z observado. Z observado 2.575, multiplicado por la raíz cuadrada de la suma de la varianza de X, entonces es este valor de 11 y el otro 10, desviaciones son esas, entonces 11 al cuadrado y 10 al cuadrado para que se conviertan en varianzas muestrales dividido entre n y m, ambos son de 50. 50, sí. Entonces, ¿cuánto les da tita 1? Por favor, a su calculadora. 4.58. Está bien, gracias. Lo mismo para calcular tita 2. Entonces, lo mismo, solo que cambiamos el signo, ¿verdad? Bien. Esto es de 15.41. Signo positivo y tita 2. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene la... se tiene que la diferencia de las medias poblacionales pertenece a qué valores? Pertenece a los valores de 4.58 al 15.41 con un gamma o con un nivel de confianza del 99%. Ahí está. Esto es el ejercicio del inciso A, el ejercicio 4 del inciso A, que me dice determinar un intervalo de confianza para la diferencia de las medias de los dos métodos. El B me dice verificar si las medias son diferentes. ¿Cómo voy a verificar si las medias son diferentes? Con esto de acá. Entonces, el B ustedes ya lo pueden responder porque ya es como que más interpretativo. ¿Sí? Es más interpretativo, entonces ustedes lo pueden graficar, lo pueden decir, es 0, no es 0. Entonces, bueno, como les he explicado acá, ¿no? Lo mismo para el inciso B, ustedes lo realizan. Y con eso ya se tendría resuelto este ejercicio que es el número 4. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, chicos? No. Bien, entonces, bien, ya es hora. Ya es hora, chicos, justo. Vamos a terminar acá.